Bueno, siguiendo con el capítulo, cuando Salomón ya empezó a gobernar, Salomón se casa con la hija del faraón, rey de Egipto, y entonces entra en alianza con el faraón. Entonces, en vez de llevar a esa mujer a vivir a su palacio, la lleva a la ciudad de David. ¿Por qué? Porque todavía no había terminado de construir su palacio. Y también estaban en construcción los muros de Jerusalén, y también todavía no se había terminado el templo del Señor, que él lo había empezado. Entonces, como no había un templo donde ofrecer sacrificios, el pueblo llevaba los holocaustos a un lugar alto, que es como una montaña. Y el lugar alto principal, en donde la mayoría iba a hacer sacrificios, era en un lugar llamado Gabaón. Y ahí iban a hacer holocaustos y demás. Y Salomón tenía la costumbre de hacer sacrificios en Gabaón. Y un día fue y ofreció 1000 holocaustos al Señor. Entonces se ve que esto al Señor le agradó y el Señor se le apareció en un sueño. Y le dijo, pídeme lo que quieras. Y le dijo eso. Entonces Salomón le dice, tú has puesto a tu siervo en lugar de David, a pesar de que soy joven y no sé cómo conducirme, no sé cómo dirigir al pueblo. Porque como dijeron, Salomón era re joven en ese tiempo. Y le dice, da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Él sabía que no era capaz, si Dios no lo ayudaba. Entonces le pidió sabiduría a Dios. Y a Dios le agradó tanto que Salomón había pedido sabiduría para poder dirigir al pueblo y no. Dios le dijo, por cuanto me has pedido esto y no me has pedido riquezas, no me has pedido fama, no me has pedido tus enemigos, la vida de tus enemigos, yo te voy a conceder esto que tú me pides y también te voy a conceder todo lo demás. Nadie va a ser como tú, nunca existió y nunca va a existir un rey como Salomón, que tuvo... Nadie va a tener las riquezas que tuvo Salomón, ni la fama, ni la sabiduría que tuvo él. Entonces, por cuanto a Dios le agradó lo que él había pedido, le concedió todo lo demás. Y así fue, ¿qué me falta? Y también le dijo que si tú te conduces como se condujo tu padre David, en integridad, por parte no, pero en integridad, siguiendo la ley, yo te alargaré los años de vida. Y así fue como Dios le dio sabiduría a Salomón. Y después, en el verso 16, en el 3, muestra cómo Salomón juzga con sabiduría. Ya ahí estaba poniendo a prueba lo que Dios le había dado. Y sucedió que vinieron 2 mujeres ante Salomón. Y la Biblia dice que eran 2 prostitutas que vivían juntas. Y una decía que había dado a luz y empezó a contar, yo di a luz y 3 días después la otra dio a luz. Y sucedió a la noche que ella estaba durmiendo con su bebé y al despertarse su bebé estaba muerto. Pero a la luz del día se dio cuenta que ese no era su bebé. Le dijo eso al rey. Y le dijo, ella cambió mi bebé. Ella se acostó arriba de su bebé y lo mató sin querer. Pero lo mató y lo cambió. Entonces ella decía, no, eso es mentira. Este bebé que está vivo, que yo lo tengo, es mío. Entonces las dos se discutían entre ellas. El bebé es mío, no la otra. El bebé es mío, y así. Entonces el rey Salomón le pide a Dios sabiduría y hace esto. Para saber cuál era la madre, dice, traigan al bebé acá. Pártanlo a la mitad, así la bebé no va a ser de la una ni de la otra. Así cada una tiene un pedacito del bebé. Entonces, la que era la verdadera madre, que era la que había encontrado el bebé muerto, esa era la verdadera, empezó a llorar y a pedir y dijo, no, denle a la otra el bebé, no lo maten. Y la otra decía, no, bueno, que se haga lo que el rey quiere, que no sea ni de la una ni de la otra. Entonces así Salomón se dio cuenta que la que era la verdadera mamá era la que no quería que muera, la que aún era capaz de regalar al bebé para que no muera. Entonces, ahí Salomón le da el bebé a la madre, que era la verdadera,
Y después todo el pueblo se enteró de lo que había sucedido y empezaron a temer a Salomón y a tenerle como más respeto. Se dieron cuenta de la sabiduría que él tenía y de la manera que tenía para conducirse. Y eso es el capítulo 3, es cortito. Bien. El capítulo 4 sigue con la vida de Salomón, que es cuando, bueno, sigue reinando y, como todos, cuando asume un presidente, el presidente también necesita a colaboradores para agarrar y gobernar todo el país, ¿no? Y asimismo Salomón tuvo colaboradores para él, y como vemos que también los que estaban con David, él los mató a todos, es como que empezó de cero y empezó a nombrar los jefes importantes que él iba a necesitar. Esos jefes eran sacerdotes, secretarios, cancilleres, ¿sí? Y tengo un par de nombres acá, no los anoté todos porque son bastantes, pero tenemos a Azarías, a Ailoref, Josafat, Benaías, Sadoc y Abatar, que eran sacerdotes. También tenemos Benavías, que era general del ejército. Benaías era el que mató Claro. a todos los que, o sea, exactamente, el que hacía los sacrificios. los trabajos sucios. Exactamente. A Azarías, jefe de gobernadores del reino, Zabud, sacerdote y consejero, a Isar, encargado del palacio. Después tenemos a Adoniram, encargado de los trabajos forzados, como esos trabajos fuertes, que todos ellos iban ordenando más o menos el país, ¿no? Porque todo Israel era el que gobernaba Salomón y ellos también ayudaban a Salomón en esa parte. Después también tenemos a gobernadores, que fueron 12 los gobernadores que Salomón pidió para estar con él, ¿sí? Y estos gobernadores son de cada ciudad, o sea, de cada territorio hay un gobernador. No es que Salomón presidía todo, pero esos gobernadores también presidían esa ciudad, como que Está bueno, es más o menos el modelo que tenemos ahora, ¿no? Claro. Entonces, ellos, ¿qué hacían? Eran como que ellos iban a cobrar impuestos en su territorio. ¿Sí? Cada uno tiene que cobrar impuestos de cada persona. ¿Sí? Y tenemos que fueron Afmenhur, gobernador de unas partes montañosas, tenemos a Bendeker, gobernador de Macás, Salaín y otras ciudades más. O sea, un gobernador podía sitiar varias ciudades, ¿sí? Y después, bueno, tenemos mucho más, pero en estos Josafat también está gobernando una ciudad también. Simí, como decía Romy, también fue gobernador de una región de Sacar. Después también estuvo, bueno, los más importantes, digamos, que vamos a nombrar son esos en este capítulo. Pero después había, bueno, aparte de eso, había también otro jefe más alto que ellos. O sea, había uno más que como que gobernaba arriba de ellos, aparte de Salomón. Como el presidente y el vice. Claro. Entonces, esto también Salomón lo veía necesario para que todo sea más ordenado. O sea, a la hora de hacer un cobrar impuestos o hacer algo que se tenía que hacer en el país, cada uno lo hacía ordenadamente. No era que solamente Salomón se tenía que mover hasta esa ciudad o en cada ciudad. Y también los gobernadores, esto es muy importante, ellos tenían la obligación de mantener a Salomón. A un mes le tocaba a cada uno. Durante un año ellos tenían que ser los que tenían que proveerle todo a Salomón, ¿sí? Y ellos tenían que darle harina, tenían que darle sus becerros, todo lo que un rey y su casa necesitaba para poder sobrevivir, ¿sí? Bueno, y también en esta parte vemos a Dios como el Señor lo llena de una sabiduría que ahora mismo la Biblia dice como que nadie pudo alcanzar la sabiduría que Salomón tuvo. Que muchos tuvieron sabiduría y que eran grandes, sabios, todo, pero la sabiduría del Señor de Salomón era tan especial, era como que él era maravilloso, era más grande que todos ellos. Y mismo
como que él era como su parte más linda, por decirlo así. Él hablaba mucho de lo que era la naturaleza, lo que el Señor había creado, y él era como que era especializado en hablar de eso. Entonces el pueblo también como que iba escuchándolo y cada día como que quería saber más de lo que Salomón podía decir, ¿no? Y así que vemos a un Salomón que el Señor lo fue llenando de sabiduría en sabiduría, y así vemos que Salomón también va presidiendo su reinado sobre todo Israel, ¿no? Saludemos.